Yo estoy en el área de usuarios y estoy trabajando actualmente una investigación sobre brecha digital entre comunidades indígenas. Sin embargo, el tema que vamos a ver hoy es el de información y comunidades indígenas, es relevante en todas las investigaciones que he estado realizando en este instituto. Sí, normalmente es la investigación, son los servicios bibliotecarios, la atención a las comunidades indígenas y por ende también el conocer las necesidades de información y no nada más de información, sino conocer también los diferentes datos, las diferentes formas, los diferentes aspectos de cada comunidad indígena. Bien, espero que les interese, espero que les aporte un granito de arena para que ustedes, sí, aquellos que me están escuchando y viendo por internet y aquellos que se encuentran aquí presentes, me ayuden a que esta charla sea significativa y puedan ustedes pensar en algún momento dado en hacer estudios o hacer trabajos o indagar más sobre esta línea de investigación, que para mí ha sido muy interesante. Sí, y para mí ha sido forma de mi vida o parte de mi vida de un tiempo a la fecha. ¿De acuerdo? Bien, hablemos primero de información. Para mí la información tiene dos vertientes. La primera vertiente es que es generadora de conocimiento. Y la segunda, que es parte sustancial del desarrollo de las sociedades y del individuo. Partiendo de esa premisa, yo sí les quiero decir que las comunidades, ¿sí?, como son un grupo de individuos con características homogéneas que los identifican dentro de este grupo, bueno, tienen también, ¿sí?, necesidades de información que en un momento dado los van a ayudar a desarrollarse dentro de las sociedades en las cuales están inmersas. Bien, en ese sentido, lo que nosotros, o lo que yo pretendo hacer en mis investigaciones es precisamente, por un lado, ver cómo están conformadas estas comunidades indígenas, ¿sí?, cuáles son sus rasgos identitarios, en dónde se ubican, ¿sí?, sus localidades, las localidades donde viven, ¿sí?, las regiones, etcétera. Y estos, si se fijan, son aspectos que los identifican como grupo. ¿Sí? Eso en primer lugar. También otro aspecto importante, u otros aspectos importantes, son, ¿sí?, el nivel de educación que tienen, el nivel socioeconómico, ¿sí?, la falta de oportunidades u oportunidades que tienen para desarrollarse entre sí, ¿sí?, en la propia comunidad o fuera de esa comunidad. ¿Qué, sí, garantías tienen de poder desarrollarse en otros lados que no sea su propia comunidad? ¿O qué garantías tienen de no ser segregados al momento de salir de estas comunidades? Para eso, sí, es importante, sí, y esto no me dejará mentir el doctor Calva, que se encuentra aquí presente, sí, es necesario conocer al individuo y conocer sus necesidades de información. ¿Con qué? Con el fin de saber qué es lo que quiere ser en la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ser en la vida de acuerdo a los factores, ¿sí?, que intervienen en su propio desarrollo, ¿sí?, y en el propio desarrollo de la comunidad? Por otro lado, ¿sí?, la otra vertiente es saber esta información que requieren, ¿para qué les sirve? O sea, por un lado ya vimos, ¿sí?, necesitamos la información por, ¿sí?, individuo, ¿sí?, saber quiénes son. Y la otra es, ¿qué tipo de información requieren? ¿Para qué la quieren? ¿Por qué la quieren? ¿Sí? ¿De qué les va a servir? ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, la gente que está aquí, ¿está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Son dos vertientes muy importantes. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos detectadas esas necesidades de información, ya que sabemos para qué las quieren, cómo, esto es importantísimo, cómo recuperan esa información, qué herramientas utilizan para obtener esa información, ¿sí? Entonces, ¿para qué la quieren? ¿Sí? ¿Qué van a ganar con eso? ¿De dónde, sí, de dónde proviene esa información? ¿Es fidedigna o no es fidedigna?
¿De veras les va a ayudar a su desarrollo personal, a su desarrollo como comunidad? ¿Sí? Todos estos aspectos, todas estas preguntas son las que a mí, en lo particular, en lo personal, ¿sí?, me han influido o han influido en mí para que, ¿sí?, yo tenga esta línea de investigación como parte prioritaria de mi trabajo profesional. ¿Sí? Son las que me han llevado a tratar de indagar sobre las comunidades indígenas y su relación con la información, es decir, este binomio, información y comunidades indígenas. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes esté interesado en esto, pero al final de esta plática les voy a hacer la misma pregunta. Espero que sí, se interesen en esta temática, porque de veras es impactante. ¿Sí? Tenemos en México, simplemente como ejemplo, que nuestras comunidades indígenas, nuestra población indígena, es 10% de la población total del país. Sí, estamos hablando ya, de acuerdo a datos de INEGI, que somos 120 millones. ¿Sí? Entonces, de comunidades indígenas estamos hablando 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes que en un momento dado, ¿sí?, consideramos que están segregados, que no están siendo, ¿sí?, apoyados por nuestros poderes ejecutivos, federal, etcétera, etcétera, ¿no?, por nuestro gobierno, hablemos claro, no están apoyados por ellos. ¿Sí? Que cada una de nuestras comunidades, y estamos hablando de alrededor de grupos étnicos, un promedio de 80, 75, 80, ¿sí?, grupos étnicos, que se encuentran localizados en toda la República y que de una u otra forma cada uno de ellos ha podido salir adelante, ¿sí?, por sí mismos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, gente que sobre todo, se ha desarrollado a partir de un elemento muy drástico. ¿Cuál es este elemento? El elemento de la migración. ¿Sí? Y todos aquellos habitantes, todos aquellos individuos de estas comunidades que han logrado salir para poder desarrollarse económicamente y en otros aspectos, ¿sí?, han formado localidades, han formado, ¿sí?, poblaciones en otros lugares, tanto de la República como de otros países, y, ¿sí?, han apoyado a sus localidades oriundas, ¿sí?, a sus raíces, para que se desarrollen. Pero hay otras que no lo han podido hacer. Hay otras que se han quedado en la pobreza. O sea, no hay equidad en este sentido, ¿sí?, y el gobierno tampoco lo ha permitido. Entonces, esto también, ¿sí?, ha provocado en mí, ¿sí?, que busquemos el por qué ha sucedido. ¿Por qué sucede? Actualmente, ustedes saben que se están viendo, y ya se aprobaron, algunas nuevas reformas a las leyes de comunicaciones, ¿sí? ¿A cuál otra? A la de recursos, ¿sí?, energéticos y demás, ¿sí? Y, bueno, la que más me impactó fue una información que obtuve en relación a la de telecomunicaciones. Como ustedes saben, existen radios comunitarias, y estas radios comunitarias han sido, ¿sí?, a través de los años, han sido atacadas por el gobierno en turno, en los diferentes estados de la República donde se encuentran. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. ¿Sí? Y ahora, a través de esta ley, ¿sí?, se está viendo que hay una discriminación completa hacia nuestras radios comunitarias, hacia nuestras comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque para una radio normal, ¿sí?, por ahí se habla de que habrá, ¿sí?, permisos para que puedan emitir a través de 2,000 watts de potencia, ¿sí? Pero para las radios comunitarias, 20 watts de potencia. ¿Se imaginan el gran desequilibrio que va a haber de oportunidades para que las comunidades se puedan informar entre ellas mismas? ¿Se imaginan eso? ¿Sí? ¿Es grave el asunto o no? ¿Hay discriminación? ¿Sí? ¿Hay aspectos políticos que están ahí, sórdidos, que valdría la pena investigar? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, no nada más es pensar
como bibliotecólogos, en este caso yo hablo 100% bibliotecólogo, ¿sí? Investigador en bibliotecología, sobre estos grupos indígenas con respecto a la información que pudieran obtener, ¿sí? No nada más es pensar en servicios bibliotecarios, en libros, en documentos, etcétera, sino en todos aquellos factores que los rodean para poder lograr, ¿sí? Un desarrollo económico, social, cultural y de todos los aspectos, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Sí? ¿Sí se están inclinando por hacer investigación o trabajos académicos al respecto? Claro que vale la pena, de veras, ¿sí? Esta línea de investigación, ¿sí? Es todo un arcoíris de posibilidades, ¿sí? Tiene una serie de áreas de oportunidad, ¿sí? Que no se han, ¿sí? Tocado en absoluto, ¿sí? Ahorita yo les he estado hablando en ese aspecto, ¿sí? Así tan sencillo como es la información y para qué y por qué la utiliza, ¿sí? Pero si nos vamos un poco más a fondo, ¿sí? Hablemos de qué sucede con las comunidades indígenas, ¿sí? Que es también una pregunta, una interrogante. ¿Cómo las comunidades indígenas, ¿sí? resguardan su patrimonio cultural? ¿Cómo lo hacen? ¿Todas lo hacen homogéneamente? No, ¿sí? Porque unas sí lo hacen de manera habitual, tradicional, ¿sí? Ya es hasta una tradición el cuidar, ¿sí? Su cultura, ¿sí? Y otras lo van perdiendo normalmente. Un claro ejemplo de esto, ¿qué son? Los idiomas, las lenguas que se manejan, ¿sí? ¿Cuántas lenguas no hemos perdido actualmente ya? Y esto lo dice INALI, ¿no? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sí, actualmente ya tenemos como 70 lenguas, 72 lenguas, ¿sí? Cuando anteriormente teníamos con sus derivados 104 lenguas aproximadamente, ¿sí? ¿Cuántas hemos perdido? ¿Y por qué se han perdido? ¿Por qué? Porque no ha habido atención hacia esas comunidades. Y hay otras comunidades que su principal responsabilidad, ellos mismos se la han impuesto, ¿sí? Es cuidar su lengua, ¿sí? Como parte de su cultura innata, ¿sí? El niño que nace primero tiene que aprender su lengua, su idioma, ¿sí? Y después el español o cualquier otro, ¿sí? Y entonces por eso se han resguardado. Pero díganme el apoyo que ha habido por parte de, ¿sí? El sistema gubernamental que tenemos aquí, ¿sí? Al contrario, parece ser que a nuestras comunidades indígenas, a nuestra población indígena, parece ser que la queremos desaparecer, como lo que pasó, casi lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Como lo que pasó en Australia. En Australia, ustedes saben que la población indígena ya es mínima, ¿sí? Son contados casi con los dedos de las manos, ¿sí? ¿Eso quieren que pase aquí? Pues tal vez, pero ¿qué creen? Nuestra gente indígena, nuestros coterráneos indígenas, ¿sí? Han sabido defenderse, ¿sí? Y nosotros como bibliotecólogos, sí, creo que podemos apoyarlos. ¿Apoyarlos en qué? ¿Y a través de qué? A través de muchas formas, ¿sí? Haciendo proyectos de investigación que en un momento dado, ¿sí? Nos den alternativas de solución a las diferentes problemáticas que enfrentan ellos, ¿sí? Alternativas de solución que no nada más salen y surgen de la disciplina bibliotecológica, sino también de aquellos convenios o proyectos de colaboración, ¿sí? Interdisciplinarios, es decir, ¿sí? De la disciplina bibliotecológica, pero en diferentes líneas de investigación o a través de proyectos colectivos, ¿sí? De diferentes áreas de conocimiento dentro de la misma disciplina. Esos son los interdisciplinarios, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede nombrar algo, un ejemplo de un proyecto colectivo interdisciplinario y que llevemos aquí a cabo? El doctor Calva y yo hemos trabajado en cuanto a las necesidades de información, ¿sí? Por ejemplo, con la doctora Perla, podemos trabajar la cuestión de el rescate sonoro, el rescate musical, el rescate de la lengua de alguna comunidad, a través de la línea de investigación que usted lleva, que es la de preservación digital y sonora, ¿sí? Junto con la de servicios, ¿sí? Y estudio de grupos indígenas con el doctor Héctor Alejandro.
podemos manejar algo referente a los derechos de las comunidades indígenas. ¿Sí? ¿Usted en qué línea de investigación está? La importancia de formación en la construcción de ciudadanía. Efectivamente, entonces, podemos trabajar desde el aspecto de servicios con, ¿sí?, los aspectos de, ¿sí?, la forma en que el ciudadano debe responder a, ¿sí?, las necesidades de una sociedad que está cubriendo a estos grupos. Claro que sí. Y además, ¿no? Además tenemos la otra situación, ¿sí? Ha habido cambios importantísimos en cuanto a cómo se concibe actualmente la ciudadanía, ¿no? La palabra ciudadano ya tiene un cambio, ¿sí?, muy relevante, ¿sí? Y sobre todo con las últimas leyes, ¿sí? Y si vemos también aquellas que nos hablan, por ejemplo, esto de acceso a la información gubernamental, ha cambiado el sentido del ciudadano, el derecho del ciudadano para conocer más sobre información de cualquier índole, qué sucede, ¿no?, que se genera en su país, en nuestro país sobre todo. Claro que sí, ¿sí? ¿Podemos trabajar de esa manera? Claro que sí, ¿no? Y también podemos tener otra serie de proyectos, pero ahora son proyectos multidisciplinarios. ¿Con quién podemos trabajar los bibliotecólogos? La biblioteconomía, ¿con quién puede trabajar? Pues con cualquier otro, ¿sí? Con cualquier otro profesional de cualquier disciplina. ¿Es cierto o no? Veamos un ejemplo. ¿Podemos trabajar con médicos? ¿Sí? ¿En qué sentido? En la cuestión de salud de las comunidades indígenas, información en salud para las comunidades indígenas, claro que sí, ¿sí? En cuestión de medicinas alternativas, tradicionales, etcétera, ¿sí?, tanto indígenas como las actuales, ¿sí o no? Claro que sí, ¿sí? Con los abogados en relación al derecho, ¿sí?, a derechos humanos, ¿sí?, a el propio gobierno, ¿sí?, que tienen tradicional en las comunidades, y el gobierno alternativo, ¿no?, que significa el gobierno federal. Claro que sí lo podemos hacer, ¿sí? Y todo esto, ¿en qué sentido? En el sentido de, ¿sí?, ver qué información es la que requieren y qué beneficios van a obtener de ella. ¿Para qué? Para elevar, ¿sí?, su desarrollo, incrementar su desarrollo social, ¿sí?, y elevar su estatus en todos los sentidos, ¿sí?, social, cultural, etcétera, ¿sí? Podemos, digamos, otro ejemplo, podría ser el de los sociólogos. ¿Qué podemos hacer con los sociólogos? ¿Qué tipo de investigaciones podemos hacer en conjunto con ellos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Perdón? Justamente, ¿no?, cómo se comporta en un momento dado una sociedad, amalgamando todo esto que menciona, ¿no? Por un lado la medicina, por otro la ciudadanía como tal, cómo se da energía, ¿no?, de cambio, cómo afectan el uso o no uso de la información. La formación, por ejemplo, de nuevas colonias, nuevos sectores de la población integrados por comunidades indígenas que emigraron a las grandes ciudades, puede ser un aspecto sociológico. ¿Podemos trabajar esto con, sí, algún sociólogo? Yo creo que sí, ¿no? Podemos ver el hecho de que nuestras comunidades indígenas estén cambiando, ¿sí?, o se estén integrando a grupos religiosos distintos al católico, ¿sí?, en las diferentes entidades del país. ¿Es parte de la sociología o no? ¿Sí? ¿Podemos trabajar en conjunto con ellos un proyecto, sí, multidisciplinario en ese sentido? Claro que sí, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante siempre ha sido, ¿sí?, el ver a la comunidad indígena como un ente de información que no solamente nos va a brindar, ¿sí?, el cómo está conformada, ¿sí?, qué aspectos, por ejemplo el psicológico, ¿sí?, por qué la identidad es importante para un grupo y sobre todo para un grupo indígena, por qué esa relación en conjunto entre individuos. ¿Lo podemos ver con los psicólogos? Claro que sí. Podemos ver el nivel educativo con pedagogos, ¿sí?, y el por qué, ¿sí?, tenemos tantos problemas en cuanto a la deserción
formación escolar de los niños indígenas? ¿Lo podemos ver? ¿Podemos ver por qué esa falta de información? ¿Perdón? Ok. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Claro que sí lo podemos ver. Entonces, si se fijan, existe, ¿sí?, una gran área de oportunidad al trabajar información con comunidades indígenas. Y podemos hacer proyectos individuales y exclusivamente dentro del área de servicios, dentro del área de planificación de unidades de información, dentro del área de organización documental para cada comunidad indígena específica, y es más, hasta para cada individuo. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Pero también podemos trabajar, ¿sí?, interdisciplinariamente con los diferentes colegas que tenemos para trabajar de una manera más amplia, ¿sí?, y poder ayudar a nuestras comunidades a salir de la inequidad en la cual se encuentran actualmente socialmente, ¿sí?, y que han, por ejemplo, que han vivido, ¿sí?, bastantes siglos, ¿sí? Y otras de las cosas, nos interesa el rescate de la cultura en nuestras comunidades, ¿sí?, originales. ¿Nos interesa? Para aquellos que nos interesa, yo creo que es muy importante el saber por qué algunas comunidades ya han perdido bastante parte de su cultura, y otras la tienen, pero sí, completamente cambiada o distorsionada. ¿Por qué? Por los diferentes elementos históricos que han, ¿sí?, influenciado en esta cultura o en estas culturas. Cada comunidad indígena, ustedes saben, en la época prehispánica, ¿sí?, cada comunidad indígena era independiente, cada una tenía sus propias raíces, ¿sí?, y en su momento, estas comunidades indígenas, cuando fueron conquistadas por el gran pueblo azteca, ¿no? ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron una sola identidad para todo el grupo de, ¿sí?, comunidades indígenas, de pueblos indígenas que están en nuestro imperio. ¿Y qué pasó con las otras, con las raíces de los pueblos indígenas sojuzgados? Se perdieron. Lo mismo pasó cuando llegaron los españoles, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que a nuestros primeros pobladores o pobladores prehispánicos, ¿sí?, todos lo hacen, ¿no? Los pueblos que son sojuzgados, ¿a quiénes son a los primeros que desaparecen? A los nobles, a los sacerdotes, ¿sí?, y a toda aquella gente que, ¿sí?, tiene la cultura en sus manos, la cultura de cada pueblo en sus manos. Y esto pasa y ha pasado actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que desaparecen primero? A la gente culta, ¿sí? ¿A quién subyugan primero? A la gente culta, ¿sí? ¿A quién esclavizan primero? A la gente culta, ¿sí? ¿Para qué? Para desaparecer esa cultura sojuzgada, ¿sí?, e imponer la cultura de los conquistadores. ¿Es cierto o no? Y les digo, no es una cuestión, y si nos ponemos como ejemplo aquí en México, no es una cuestión nada más de la conquista española, no, es una cuestión que viene años antes, ¿no?, entre los propios pueblos de América y específicamente de México. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información nos sirve, nos interesa, es funcional, ¿sí?, vale la pena para elevar la calidad de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas. Claro que es importante, ¿no? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? A ver, hasta ahorita, ¿les interesa o no les interesa esta línea de investigación? ¿Por qué sí, joven? Yo soy ingeniero de comunicaciones y electrónica. Sí, sí. Trabajé mucho tiempo desarrollando arquitectura para bancos, para comunicar. Tengo que hablar por el micrófono. Porque nos están viendo. Bueno, trabajaba desarrollando arquitectura para sistemas bancarios y me di cuenta de la importancia que hay en la comunicación. Primeramente, el entendimiento de esta a partir de los símbolos locales, y eso me hizo reflexionar en cuanto a qué es lo que yo como individuo consumía como información y cómo esta de cierta forma me formó
pero no en base a mis raíces. Mi tatarabuela era maya, tenía la tradición oral, la perdí con mi abuela porque se peleó con su madre. Entonces, hay cuestiones que pues yo busco de alguna forma entender porque son parte de mi constitución como ser humano. Es una cuestión que va más allá de cuestiones comunes. Meramente comunes, sí. Claro. Ahora, tú hablas, por ejemplo, de una cultura maya que ha sido una cultura muy grande en este continente, ¿sí? Y que ha sido bastante estudiada. Sí, muy estudiada, sigue siendo estudiada, se siguen haciendo descubrimientos, sigue habiendo información, ¿sí?, sobre aquella época en la que fueron el gran imperio, ¿sí?, maya. Pero ¿qué podemos pensar de aquellas, ¿sí?, comunidades pequeñas que poco a poco han ido perdiendo todos sus lazos con las raíces culturales que tenían, con sus raíces históricas? Están desapareciendo, ¿sí? Estamos viendo que el idioma desaparece, ¿sí? Y sobre todo, ¿saben qué idiomas que están desapareciendo? Aquellos que no tienen, ¿sí?, no tienen alfabeto, ¿sí?, que no tienen escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay una tradición oral, porque ya no hay una comunicación oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, la comunidad, en lugar de que suba el número de sus pobladores, ¿sí?, se está reduciendo. ¿Por qué está sucediendo esto? Es parte de lo que nosotros podemos estudiar en este momento, ¿sí?, como bibliotecólogos, ¿sí?, y ¿sí?, disciplinario, con etnólogos, podría ser, con antropólogos, por supuesto, ¿sí?, y ver qué está pasando. Lo mismo, ¿sí?, con aquellas, ¿sí?, bueno, y ya estamos hablando de aquellos que no tienen alfabeto, que no tienen escritura, ¿sí?, y sobre todo aquellos que no generaron, ¿sí?, construcciones, ¿sí?, zonas arqueológicas. Bueno, ahorita les llamamos zonas arqueológicas, pero que hayan creado, ¿sí?, zonas, ¿sí?, habitables que perduraron con el tiempo, ¿sí? Existen muchísimas comunidades indígenas que, acuérdense, sus construcciones, sus viviendas eran con chozas, ¿sí?, chozas hechas de madera, de ramas, de esto, del otro, y ya no perduraron a través del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, si hubo, ¿sí?, alguna escritura, por ejemplo, los glifos o pinturas no rupestres, pero sí pinturas, ¿sí?, que nos pudieran dar, ¿sí?, o relatar los hechos, ¿sí?, de generaciones anteriores, todo eso se perdió, todo eso se fue. Y las que quedan son, como la cultura maya, ¿sí?, aquellas que sí hicieron grandes construcciones y que perduraron también sus colores, sus glifos, sus pinturas, ¿no? Y todo aquello, es más, una tumba es una fuente de información, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ¿qué tantas cosas tienen las tumbas? No nada más es el esqueleto de una persona, sino también todo aquello con lo que la rodeaba, ¿sí?, que pueden ser desde los esclavos, las propias esposas o esposos, los sirvientes, ¿sí?, la orfebrería, la cerámica, las joyas, ¿sí? Todo eso es parte de la información que nos puede dar, ¿sí?, algunas, ¿sí?, idea de cómo vivían en aquel entonces. ¿Esa es información importante para nosotros como bibliotecólogos? Claro que sí, y si la podemos organizar y la podemos contener en alguna base de datos, en alguna colección, en algún impreso, etcétera, para poder brindar este conocimiento a otros, ¿sí?, profesionales de diferentes disciplinas, sería importante para nosotros hacerlo, verlo como un proyecto de investigación, ser parte de un proyecto de investigación de una zona arqueológica. ¿Nosotros, bibliotecólogos, podemos hacerlo? Claro que sí. Entonces, eso es lo que a mí me ha llamado la atención para, ¿sí?, seguir esta línea, ¿sí?, saber qué pasa con nuestros pueblos originarios, saber la información que por un lado nos pueden brindar y por otro lado la información que les da la historia, lo que acabamos de hablar, ¿sí?, conocer nuestras raíces, tratar de evitar de que se siga perdiendo nuestra cultura,
originaria, ¿sí? Pero la otra también es estos pueblos indígenas que tenemos actualmente, ¿sí? Podamos también apoyarlos en su desarrollo en todos los sentidos, ¿sí? Social, económico, educativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que me ha impulsado a mí a hacer este tipo de investigaciones. La que estoy haciendo ahorita, como les dije del principio, es una investigación sobre la brecha digital entre las comunidades indígenas que tienen acceso, ¿sí?, a estos recursos electrónicos y digitales y aquellas que no lo han tenido, y saber por qué sucede esto. ¿Es por cuestiones económicas? ¿Por cuestiones educativas? ¿Por cuestiones geográficas? ¿Por cuestiones de telecomunicaciones? ¿Por cuestiones de medios? ¿Sí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? En este caso, yo, por ejemplo, ¿sí?, pediría a nuestro colega Héctor Alejandro, ¿sí?, que hiciéramos un proyecto en conjunto para ver una serie de políticas públicas que nos ayudaran a equilibrar esta situación, ¿no? Y estamos viendo ahora en la nueva ley, por ejemplo, estamos viendo en la nueva ley, ¿sí?, que se está indicando que ahora sí nuestras comunicaciones, nuestra red de telecomunicaciones, etcétera, sí va a llegar a todo el país, esté en donde esté, ¿sí?, hasta el infinito, digamos, y más allá, ¿no? Como dicen, ¿sí? Es decir, el pueblo, la aldea, la localidad más lejana, ¿sí?, hasta la comunidad indígena que se encuentra inmersa, ¿sí?, aquí en la delegación Cuauhtémoc, ¿sí?, en pleno Zócalo, ¿no?, de la Ciudad de México. No importa, pero que se pueda, ¿sí?, integrar bajo esos medios masivos de comunicación y a través de las redes de telecomunicaciones, sí se pueda comunicar con sus iguales, ¿no?, con la gente de su propia comunidad, ¿sí?, que pueda tener la misma oportunidad de medios para comunicarse y recibir aparte, ¿sí?, recibir, encontrar, analizar información que les sirva para su desarrollo tanto personal como de grupo. ¿No les parece interesante? Claro que sí, a mí me parece interesante. Entonces, este tipo de pláticas son para esto precisamente, difundir lo que hacemos aquí, ¿sí?, y en su momento, ¿sí?, ver la posibilidad de que cada uno de ustedes, ¿sí?, al escucharnos a nosotros, ¿sí?, sientan ese impulso por realizar investigación en cualquiera de las áreas, si son bibliotecólogos, claro, ¿sí?, en cualquiera de las áreas, ¿no?, que nosotros manejamos en este instituto. Y los que no lo son, claro, que podamos o que piensen que pueden acercarse a nosotros para hacer proyectos, ¿sí?, proyectos que, ¿sí?, pueden, en el cual pueden intervenir profesionales de diferentes disciplinas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues yo con esto doy finalizada mi plática, ¿sí?, y estoy a sus órdenes si es que tienen alguna pregunta al respecto. Adelante. ¿Sí? Pensé que querías hablar. ¿Alguien? Sí, adelante. Sí. ¿Ya? Claro. Si los indígenas son un problema, o se ven como un problema, o bueno, porque varias veces dicen que los indígenas son un problema. Ajá, el proyecto de integración nacional, el que quiere integrar a las comunidades indígenas al gobierno, al sistema, o nosotros integrarnos a las comunidades indígenas, o simplemente aceptarlos, o cómo ayudar a las comunidades indígenas con estas investigaciones y a aplicarlas a... ¿Cómo es eso? Un ejemplo. Sí, mira, primero, son un problema para la gente que piensa la frase que acabas de decir, ¿sí? Integrar a las comunidades indígenas. Perdóname, pero a las comunidades indígenas, a nuestras etnias, no hay que integrarlas. Hay que dejarlas que sigan su propio desarrollo, ¿sí? Hay que ayudarles. ¿Para qué? Para que desarrollen más rápido, ¿sí? Pero no integrarlas a una sociedad. Si las integramos, ¿qué sucedería? Perderían todo, ¿sí? Perderían identidad en primer lugar, perderían su cultura,
perderían y aquí dentro de su cultura, es una palabra muy amplia, perderían tradiciones, costumbres, ¿sí? La propia religión en un momento dado, sus principios, ¿sí? Todo esto lo perderían. Entonces, no hay que pensar en integrar comunidades indígenas a nuestra etnia, nuestras raíces, no hay que integrarlas, dejarlas que sigan su desarrollo, pero ayudarlas en ese desarrollo, entonces sí. Entonces, para la gente que piensa integrar, ¿sí?, a las comunidades indígenas, entonces sí es un problema. Y ahí vemos a mucha gente del gobierno que piensa así. Tal vez lo leíste y checa tu fuente y vas a ver que es alguien que está pegado al gobierno. Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo ayudar a esas comunidades indígenas? Con estas investigaciones, y estas investigaciones lo que deben sacar son propuestas para poder, brindarles servicios de información adecuados. ¿Sí? Acabo de decir un ejemplo muy importante en cuanto al de la brecha digital, ¿sí? Tener políticas públicas, ¿sí?, que se generen a nivel nacional para equilibrar este desfase de brecha digital que existe entre las propias comunidades, ¿sí?, que utilicen recursos tecnológicos iguales, ¿sí? Al utilizar estos recursos tecnológicos de manera igualitaria, ¿sí?, las que no tienen los recursos los van a tener, ¿sí?, y van a tener servicios, y van a tener información, y como dije al principio, la información es conocimiento, entonces van a, ¿sí?, empezar a desarrollar. Pero todo eso se lo da el gobierno, y si el gobierno no se lo quiere dar... A ver, perdóname la expresión, pero ¿en qué momento se los ha dado? No, por eso se lo debe Además, dar el gobierno. Exacto, pero ¿quién debe impulsar al gobierno para que cambie esa mentalidad? Nosotros. Pero no ¿A través de qué? De esos proyectos y esas propuestas que salgan como resultado de los proyectos. ¿Y usted cree que sí se pueda cambiar la mentalidad del gobierno? Si no, no estuviera yo aquí. Disculpa. Si no lo creyera, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Claro que sí se puede, ¿sí? Pero hay que ser constantes. Sí, esto no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Pero sí se puede dar, y mientras, por un lado, trabajando paulatinamente, pero de manera constante. Y por la otra, que apoye este tipo de proyectos y que los haga también y que los haga realidad también. Sí. ¿Ok? Gracias. Sí. Adelante, doctor. Sí. Sí, bueno, antes que nada una felicitación, me parece muy muy interesante el tema que está investigando, me parece que es muy oportuno llevar a cabo este tipo de estudios. Ya había tenido oportunidad de leer algunos de sus libros y bueno, también me parecen muy adecuados. Más que una pregunta, pues eran unos comentarios también específicos que creo que coinciden mucho con lo que usted estaba mencionando. En primer lugar, estaba tratando de recordar bien un dato que utilicé en algún momento determinado, que indica que solamente 1/4% de la población del país vive en zonas rurales. Sin embargo, en ese 1/4% de los que viven en zonas rurales reside el 70% de la pobreza, y todavía esto se magnifica si vamos a la pobreza extrema, ¿no? Efectivamente. Y si nos vamos todavía en comunidades rurales, yo me estoy hablando nada más, pero yo creo que son las más atrasadas todavía las comunidades indígenas rurales. Entonces ahí todavía se magnifica más la problemática. Y esto tiene que ver con el siguiente comentario de que efectivamente estas comunidades viven en una situación de vulnerabilidad y de exclusión, como aquí se mencionó, social, económica, de oportunidades. Considero que de muchas, menos exactamente que esta también que se mencionó, la de la cultura. Son muy ricos culturalmente y que debe de preservar, precisamente se debe de apoyar para preservar esa cultura. Y considero aquí que a la par de esto, una vulnerabilidad, un denominador común de esta exclusión es la exclusión de información, precisamente, que carecen estas personas. Si tuvieran información relacionada con lo social, con lo económico, con lo de participación, con lo de oportunidades, se vería otra realidad ahí. Y ahí sí no coincido con lo que dice el compañero, que es el único, el gobierno, ente capacitado como para la participación de las políticas o la reconstrucción de las comunidades. Al contrario, en muchos lugares, precisamente por la ineficacia de las políticas públicas y del gobierno, surge la necesidad de que otros actores intervengan precisamente en esa formulación de estrategias para el desarrollo, como bien lo mencionó usted en su presentación, de ese que se quiere alcanzar en esas comunidades, el desarrollo precisamente óptimo, no de alguna manera civilizarlos a todos. Esa palabra civilizatoria creo que causa mucho ruido, como homogenizarlos, y es otra parte del comentario que también traía y que sí tiene que ver directamente con la investigación que estoy desarrollando actualmente en el Instituto de la Ciudadanía, ¿no?
Es muy importante, perdón, un Sí. paréntesis ahí, es muy importante todo esto que dices, porque precisamente por eso surgen las ONGs, Exactamente. por la falta de capacidad del gobierno, o por, no tanto falta de capacidad, sino por esto que comentaba nuestro compañero. Falta de interés Hay una también. exclusión, Sí. ¿sí? Y en un momento dado se trata de desaparecer a estas comunidades. Sí, mencionó ¿no? el caso de Australia. El caso de Australia fue una política de desaparición, de extinción de las personas diferentes, ¿no? Ahí sí no era una política de integración, sino totalmente de exclusión. Y actualmente en Australia los poquititos que quedan son vistos ya como, más que nada, como personas interesantes para ver y para llegar a los reservorios ecológicos que cuentan, no parte integral de la sociedad. No parte integral. Y aquí va el otro comentario, de la ciudadanía, y creo que hay un problema con esa definición de la ciudadanía, porque la ciudadanía siempre lo han tratado de meter en una bolsa que tiene que ver con igualdad. El ciudadano da ese peso de igualdad entre las personas. El ciudadano somos iguales. Sin embargo, bueno, tiene que haber, y por eso también desde la academia han surgido tendencias de no quedarnos encuadrados en esa concepción de ciudadanía de igualdad, sino precisamente nuevas formas de ciudadanía. Autores como Norbert Lercher han hablado sobre esto, de que a partir de las diferencias, de que las personas poder participar dentro de una comunidad, eso es precisamente también ciudadanía, no la igualdad nada más, sino realmente la posibilidad de integrarse a partir de la diferencia. Y Pero eso es al revés, no es integrar al individuo original. No, al contrario. O sea, respetarlo dentro de sus formas, de sus cosmovisiones. Es otro también de lo que, otro de los puntos que iba a tratar con usted, es esto de la vinculación de la temática con otras áreas. Bueno, coincido igual de que se puede vincular con lo que querramos, ¿no? Dentro de de mi formación o de formación, bueno, podría vincularse definitivamente con la política, con la sociología, con la antropología, estudios como el desarrollo social. Creo que sería un eje, pues, en el cual seguir diferentes estudios, la acción colectiva, el capital social, también esos rescates de los saberes hacer, de las formas identitarias de comportarse, que muchas veces son más ricas y que no coinciden precisamente con las occidentalizadas, por así decirlo, sino que es precisamente esa riqueza, rescatarla, y a partir de esas diferencias saber que son únicas, pero que son parte del complejo de país. Por eso es importantísimo lo que comentaba. Hay que estudiar a los grupos indígenas, a las comunidades indígenas, en dos vertientes: cómo son, ¿sí?, y lo que requieren de información. Sí, eso es lo que nos da todo lo que tú acabas de resumir en estas palabras. Totalmente. Sí. Y bueno, y es un tema, de hecho, que me gustaría en algún momento a mí ahondar también más en esto que también mencionaba, de las necesidades de la información de estas comunidades, que no vistas como algo de igualdad, de que nada más vamos, ponemos una biblioteca en una determinada comunidad y ponemos los bestsellers, y eso para qué les va a servir. O sea, estamos hoy partiendo de una errata tremenda, pero ya poniendo nuestra biblioteca. Es decir, aparte es bueno tener esto como cultura general, pero también qué necesidades, qué formas, qué tradiciones, qué forma de ellos tienen también de entender tanto sus relaciones como las cosmovisiones de la vida, del mundo, ¿no? Una biblioteca que no conoce a su usuario, no tiene razón de ser. ¿Sí? Lo primero que debe hacer alguien que quiera integrar una biblioteca, hacer, construir, ¿sí?, una biblioteca, remodelarla simplemente, primero tiene que conocer a su usuario y conocer, dentro de ese conocimiento del usuario, las necesidades de información que tiene. Si no, no tiene razón de ser. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no me quiero extender mucho más, es una felicitación y realmente que me parece muy interesante las temáticas que está trabajando. Gracias. Bueno, creo que el tema de el estudio de las comunidades indígenas como una línea de investigación y con proyectos de investigación aquí en el Instituto Antescuib, que ya la traíamos desde ahí, es algo muy importante que hacía falta que se trabajara desde el punto de vista bibliotecológico. Y es un campo que tiene muchas vertientes, que usted, doctor, trata algunas, pero creo que puede haber más, que se pueden sumar las demás vertientes de investigación que se pueden hacer. A mí siempre me ha inquietado
cómo es que fluye la información en las comunidades indígenas, de lo cual usted hizo una investigación, doctor, en la cual ya hay un libro, donde hay una propuesta, inclusive un modelo teórico de cómo se llega esta información a las comunidades indígenas y cómo las afecta, cómo las va cambiando. Y cómo las va cambiando puede ser en conservar su identidad el mayor tiempo posible o modificar su identidad. Ahora, bien, cuando se habla de brecha digital, que creo que es el proyecto por el cual se está siguiendo ahora, donde esta brecha se haga menos grande, donde se use la tecnología para que ellos conserven su información y transmitan su información. Y a mí me ha inquietado algo. Cuando ellos tengan acceso a la información vía la tecnología y se comuniquen con otras comunidades indígenas similares vía estas herramientas tecnológicas, al llegar la herramienta tecnológica, por ejemplo Internet, ya no nada más es para tener acceso entre una comunidad y otra y su información, sino que se va a abrir el que llegue información de todos lados. Al mundo, sí. Ajá. Entonces, ahí cabría también investigar, bueno, cuando tengan acceso a toda esta información, cuando esta brecha digital se haga mucho más pequeña y que les sirva para conservar su cultura, para preservar su cultura, su lengua, pudiera ser que también afecte lo que llega de fuera, esa información que llega de fuera, vía también este acceso a la información a través de las tecnologías, e investigar, bueno, ¿qué pasa? ¿Va a modificarse su comunidad? ¿En qué comunidades va a modificarse su identidad y en qué comunidades va a pasar? ¿O en algunas comunidades les va a servir netamente para conservar su cultura? Ahí interviene indudablemente un trabajo interdisciplinario. Hay que ver qué dice el antropólogo, hay que ver qué dice el sociólogo, indudablemente el bibliotecólogo tendrá que estar ahí presente y a ver ellos qué dicen, qué puede pasar, y entonces sí pensar en cómo ayudar a estas comunidades, aunque tengan ese acceso a toda la información vía la tecnología, sigan conservando su cultura y no se pierda. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo bien. Es muy interesante la hipótesis que usted plantea, pero creo que hay que reforzarla con algo muy importante. ¿Cuál es esto? Bueno, estamos hablando de preservación, ¿sí?, de la cultura. Estamos hablando de preservación de la lengua, del idioma, del lenguaje. Estamos hablando dentro de esa cultura de las tradiciones. Estamos hablando de la preservación de las raíces, ¿sí? Podremos tener la mejor tecnología, ¿sí?, la de punta, la tecnología de punta, que nos va a ayudar a esa preservación por un lado, pero individualmente, y para esto sí, tendríamos a los etnólogos, a los antropólogos, a los sociólogos, los mismos psicólogos, etcétera, etcétera, ¿sí?, que deberían o deben, esa es otra hipótesis, ¿no?, reforzar, ¿sí?, estos aspectos para que la tecnología, ¿sí?, no se coma las otras actividades. Ese es un punto importante. ¿Qué ha pasado en otros países, en otras latitudes? ¿Sí? Estos orígenes, esta cultura original, ¿cómo se llama?, esta geografía, estas costumbres, se han quedado en los museos o se han quedado en las fiestas. ¿Por qué? Porque ya ni las propias comunidades originarias, ¿sí?, realizan, por ejemplo, en su folclore, no realizan las fiestas, no realizan los bailes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se dejaron comer por la tecnología, el desarrollo, y el desarrollo sobre todo futurista. ¿Sí? En el caso de nosotros debemos de equilibrar esa situación. Entra la tecnología, pero entra a ayudar en ciertas cosas. ¿Sí? Y debemos reafirmar y confirmar, ¿sí?, las raíces, la cultura, ¿sí?, que se viene generando desde, y la propia identidad. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en diferentes comunidades? ¿Sí?, que no han querido preservar su cultura, que
que no han querido preservar su identidad. Dejan que los niños, desde el principio, sobre todo, no es que dejen, sino que procuran, ¿sí?, en muchas ocasiones, que los niños, ¿sí?, empiecen a pensar en irse, en salirse, en, ¿sí?, hablar primero el idioma español, ¿sí?, en pensar en otras posibilidades y no al interior de la comunidad, sino fuera, y otras posibilidades fuera, pero no regresar. ¿Qué está pasando ahí? Están acabando con su cultura. Si hacemos lo contrario, es decir, empezamos a permitir que se integre este tipo de tecnologías, de comunicaciones, de medios, para que nos ayuden a conservar, para que nos ayuden a desarrollar, para que nos ayuden a, ¿sí?, que la gente, de las nuevas generaciones, sigan, ¿sí?, la tradición de su folclore, ¿sí?, su religión, su esto, su el otro, ¿sí? Yo creo que ahí estamos equilibrando el asunto y va a ser muy difícil, ¿sí?, que lleguen a, las tecnologías lleguen a borrar todo lo anterior. Yo creo que por ahí iría el asunto. Y para eso estamos nosotros. Y para eso estamos nosotros con los profesionales de otras disciplinas, ¿sí?, precisamente para hacer ese tipo de proyectos, ¿sí?, ¿cómo se llaman? No son interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿sí? Por ahí yo veo una parte de la solución. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, también comparto la felicitación hacia la conferencia que nos ha ofrecido el doctor César Augusto. La verdad es un gusto haberlo escuchado y que usted maneje este tema, que en mi opinión, y supongo que los demás lo comparten, es un tema de pronto así muy espinoso, ¿no? Porque desafortunadamente las comunidades indígenas son de las comunidades que son más buleadas, ¿no?, por decirlo así, en muchos aspectos. Desafortunadamente, aún a la fecha, cuando nosotros vemos a un indígena en la calle, en el centro de la ciudad, o vamos a un pueblo mágico y lo vemos, ya sea hombre o mujer, vendiendo artesanías o dulces o cualquier cosa, y el tono de su piel, su vestimenta, desafortunadamente a muchas personas todavía les causa cierta repugnancia, ¿no? Es así como que, pues, ¿qué onda con esta gente, no? Todavía existe. A mí me ha tocado escuchar eso, ¿no? Que dicen, todavía hay indígenas, o sea, cuando, pues, como usted dice, ¿no?, existen y existen en una buena cantidad, no como debería de ser, pero existen a final de cuentas, ¿no? Y a final de cuentas creo yo que mucho de nuestro origen viene de ahí, ¿no? Compartiendo un poco lo que decía el compañero, yo recuerdo que un familiar, hermano de mi abuela, él sabía hablar muy bien otomí, ¿no? De hecho, incluso él trató de enseñarnos a todos el otomí, pero bueno, o sea, fuimos malos, bueno, me incluyo, fui mal estudiante en ese aspecto, ¿no? Y bueno, regresando un poco a la conferencia, usted mencionaba en una parte esta situación que me parece que es una de las más problemáticas hoy en día en estas comunidades, que es la de la migración, ¿no?, hacia los Estados Unidos principalmente. De hecho, hace tiempo leía que en estas comunidades ya más que pensar en estudiar o incluso, no sé, formar una familia dentro de su misma núcleo, la aspiración máxima de ellos es ir hacia la frontera, ¿no? Tan es así que lo hemos visto últimamente en las noticias con el caso de los niños que han deportado, ¿no?, o han tratado de deportar de los Estados Unidos. Están a punto. Están a punto. Anteriormente eran solamente los adultos, ¿no? Primero los hombres, después ya se llevaban a las esposas. Ahora mandan a los hijos por delante y después los alcanzan, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo quería preguntarle si dentro de las investigaciones que usted ha desarrollado en este rubro, usted pudiera platicarnos un poco cómo eran las necesidades de información o cómo son las necesidades de información de estas comunidades dentro de su entorno y cómo son cuando van y regresan, si es que regresan, o sea, hay una transformación, supongo que hay una transformación en muchos aspectos, ¿no? O sea, en la forma de hablar, en el comportamiento, pero particularmente en el tema que nos atañe un poco más el día de hoy,
que tiene que ver con el uso de la información, de las fuentes de información. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿podría usted platicarnos un poco? Bueno, insisto, cuando las comunidades lo que quieren, precisamente por necesidades económicas, es que sus hijos se vayan, emigren, ¿sí? Lo primero que empiezan a hacer es, ¿sí?, empezar a ponerle un freno al conocimiento del idioma, ¿sí? Y prefieren que hablen español. Y evitar decir de qué etnia vienen o a qué etnia pertenecen, ¿sí? Entonces empiezan a haber un bloqueo, ¿sí?, de esa cultura. ¿Sí? Cuando se van y logran llegar al lugar que vayan, puede ser dentro del propio país o fuera del país, ¿sí?, ya llegan con esa idea, ¿sí?, olvidarse de todo lo que dejaron atrás. Y aguas, la gran mayoría lo hacen, ¿sí? Pero ya aquellos que sí lograron consolidarse con un trabajito, con un negocio, una empresa, ¿sí?, etcétera, etcétera, y empiezan o llegan a comunidades que ya tienen, ¿sí?, ciertas raíces en los lugares a donde llegaron, ¿sí?, entonces empieza a haber un vínculo de ensueño. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? A que empiezan ¿sí?, a pensar en lo que dejaron atrás. O sea, vuelve nuevamente esto. Pero a través de las tecnologías, ¿qué hacen? Empieza a haber medios de comunicación, ¿sí?, que los entrelazan con las comunidades originarias y empieza a haber un vínculo muy fuerte y empiezan a generar, ¿sí?, su propia cultura en esos pueblos fuera de sus comunidades originarias. Eso es muy importante, eso es muy interesante. Tan es así que cuando no llegan a conseguir documentos, papeles y demás, y los llegan a devolver, ¿sí?, a su país de origen, ¿qué sucede? Se van directamente a su comunidad, pero no perdieron esa raíz. Independientemente de que sus padres les hayan dicho. Y bueno, hemos visto otra situación, y esto me pasó en la comunidad amuzga, sí, aquí en Guerrero, sí. Cuando llegan estas personas, ya que los deportaron, sí, se dan cuenta que los que han sufrido un cambio de identidad, sí, más que el de ellos mismos, más que ellos, sí, son los muchachos de su edad que se quedaron en la comunidad por estos medios de comunicación masivos, ¿sí? Porque al no tener oportunidad de irse, entonces se han quedado y han utilizado esos medios, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, ya se visten con chamarras, con zapatos y ¿cómo se llama?, pantalones punk, con cachuchas, gorras de New York y todo de los Mets y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, ya bailan como rap, ¿no? Son cholos de por sí, ¿no? Ese tipo de cultura ya la tienen. Cuestión que ellos no pudieron hacer por el viaje, por querer trabajar, por estar en otro lugar, ¿sí?, por conseguir recursos, ¿sí? Y cuando llegan, ellos se acuerdan de sus raíces, y los otros ya cambiaron, aunque sean de la misma edad, pero no tuvieron oportunidad de irse. Son algunas de las cosas que hemos visto, ¿sí? A fondo no hemos llegado, ¿sí? Pero es un área de oportunidad muy importante y muy interesante. Nada más en este mismo sentido, esto que mencionaba también, las circunstancias en las que se encuentran, ¿no?, las circunstancias de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad, todo esto hace que ellos de cierta forma vean en el exilio, en salir de su realidad, pues quizá un éxito, ¿no? Y se vio el fenómeno de despoblamiento primero de las zonas rurales hacia las ciudades del país, y al estar sobrecargados ya todos estos donde no hay oportunidades, pues se busca el sueño americano ya, otras nacionalidades, y bueno, siempre es esto, pero también por las mismas circunstancias de no haber en los territorios esas políticas que les den precisamente la posibilidad de ser exitosos a partir de vivir en sus mismas realidades, ¿no? Dentro de esto, y continuando con lo que mencionaba, estaba argumentando esto de los migrantes, hay estudios desde la antropología bastante interesantes que hablan de los migrantes cuando salen y que son obviamente pues mal vistos también en las tierras en las que van, son pues a fin de cuentas son los raros los que llegan a querer ocupar otros territorios, pero también ya no son los mismos cuando regresan.
interesan y se sienten parte ya de las comunidades. No son los mismos, pero, insisto, no son los mismos, pero su cambio ha sido menor al de los que se han quedado. Sí. O el otro, que generan precisamente culturas híbridas. Y estas culturas híbridas, por ejemplo, los cholos, los famosos cholos, multiculturales, definitivamente, de que tienen parte de su bagaje cultural, pero ya totalmente pues abigarrado con otro tipo de cuestiones y de modas, ¿no? Entonces, definitivamente estos, al quererlos volver a incluir dentro de una comunidad, pues ya es mucho más difícil que precisamente brindarles las oportunidades que como nacionales se merecen de ser exitosos en sus determinados territorios, ¿no? Sí. Bueno, en sus localidades. En sus localidades. Sí. Bien, pues como pueden observar, es muy interesante el tema. La línea de investigación da para esto y para mucho más. Y espero que les haya agradado esta plática, esta charla que hemos tenido, y que les quede esta cosquillita de que indaguen un poco más al respecto. Y ojalá alguno de ustedes se pueda integrar con nosotros a algún proyecto de los que tenemos. ¿Sí? Bueno, a todos nuestros seguidores por internet, por live stream y por Ustream, sí, les damos las gracias por habernos seguido y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos.